vamos a explicar el barroco, ¿vale? El barroco se explica como la época que sucede al Renacimiento, que va después del Renacimiento, y está marcada, está caracterizada porque es un poco lo opuesto al Renacimiento. Si el Renacimiento era una época de luz, el barroco es una época de oscuridad. Si el Renacimiento era una época de optimismo, el barroco es pesimista. Si el Renacimiento era una época de riqueza, el barroco es una época de crisis y de pobreza, ¿vale? Y bueno, se sitúa en el siglo XVII, eso es básico decirlo, y el conjunto del Renacimiento y el Barroco es lo que llamamos el siglo de oro en la literatura española, ¿vale? Entonces, cuando hablemos del siglo de oro, hacen como una especie de bloque, pero en realidad el Renacimiento está en el siglo XVI y el Barroco en el siglo XVII, ¿vale? Dicho esto, ¿qué pasa en el contexto histórico del Barroco? Aquí pasa lo principal, con lo que quiero que os quedéis, es que es una época de crisis, ¿vale? Toda la clave del tema va a ser ver cómo se refleja esta crisis en la literatura y en las artes y en la mentalidad. Es una crisis económica en primer lugar, ¿vale? Toda la riqueza que venía de América se gestiona muy mal y el país se vuelve muy pobre, la gente lo pasa realmente mal. Es una crisis social, en segundo lugar, y es una crisis ideológica y de mentalidad, diríamos hoy en día, porque todos son muy conscientes de ese bajón que ha dado el país, ¿vale? Eso les afecta mucho. Otra cosa que nos interesa es la intolerancia. Es una época de gran intolerancia. Si el Renacimiento era una época de apertura, de aceptación, de nuevas ideas y de influjos y estímulos y personas, el Barroco es una época de intolerancia. Recordad que Martín Lutero había hecho su reforma protestante y los países católicos reaccionan con una serie de políticas que se llaman las de la contrarreforma, es decir, las que intentaban frenar esa reforma protestante. Bueno, pues España, entre esos países católicos, va a destacar por ser muy intolerante, llevar esas políticas de la contrarreforma a muerte. ¿Cómo lo va a hacer? Lo va a hacer con la Inquisición, buscando y persiguiendo y condenando a todo el que sea distinto, piense distinto, diga cualquier cosa que pudiera parecer que cuestiona la religión o que puede ser protestante, y también hacia los conversos, ¿vale? Los conversos eran esas masas de población, esas personas judías o musulmanas que para quedarse aquí habían tenido que cambiar su religión y convertirse al cristianismo. ¿Qué pasaba con ellos? Pues la sociedad era muy racista y la Iglesia promueve además este racismo con la Inquisición, con esa búsqueda constante de esos conversos para acusarlos de que no estaban realmente convertidos, de que seguían practicando su religión anterior aunque dijeran que ya no, que ya eran cristianos, ¿vale? Entonces es una época de mucha presión social en ese sentido. Y además hay guerras de religión. Siempre hay guerras, pero en este caso hay guerras de religión, es decir, España se propone ir a conquistar países que no son católicos, que son protestantes, para obligarles a ser católicos, ¿vale? Por ejemplo, el caso de Flandes, de lo que hoy es Holanda. Esas guerras de religión además consumen una cantidad de recursos brutales y el país se empobrece todavía más por esta obcecación de intentar imponer una religión verdadera que creían ellos, ¿vale? ¿Qué pasa con la cultura barroca? Bueno, pues hay una mentalidad que se va a ver reflejada en todos los textos, que es con lo que quiero que os quedéis. Lo principal de aquí es que hay una visión pesimista. El barroco es una época de pesimismo, ¿vale? De pesimismo por esa crisis, como decíamos. Y ese pesimismo va a aparecer en todos los textos. Incluso cuando son textos alegres o cuando son textos de risa o algo así, se nota que subyace, que en el fondo hay una sensación de crisis. Se ríen de manera exagerada porque necesitan encontrar una salida a ese pesimismo en el que viven, ¿vale? Entonces el pesimismo es fundamental. Aparece también la muerte. Ahora me diréis, la muerte no es un tema nuevo. No, la muerte no es un tema nuevo. De hecho era un tema estrella de la Edad Media. Pero aquí la muerte aparece con una visión más pesimista, ¿vale? La vida es un tránsito hacia la muerte y eso es malo, eso es negativo. En la Edad Media veíamos que la vida era un tránsito hacia la muerte y eso era bueno, tenía un sentido porque al final
la muerte te llevaba a la otra vida. No sé si recordáis las coplas por la muerte de su padre que daban esa sensación. Es una pena la muerte, pero oye, al final está bien porque vamos a la otra vida, que es la verdadera. Aquí no es que dejen de ser religiosos, pero lo perciben, lo sienten como algo más negativo, como algo más negro, más oscuro y ya está, ¿vale? Y ha aparecido también el tema del engaño. El tema del engaño es fundamental, el engaño, del desengaño, de las apariencias, porque ellos han vivido ese gran trauma de pensar que la vida los iba a tratar muy bien, que en el Renacimiento todo era maravilloso y parecía que iba a ser fantástico siempre, y de repente eso cae, eso resulta ser una gran mentira y parecía que iba a ser fantástico, pero nos encontramos fatal en mitad de una crisis. Entonces no es solo el estar mal, sino el vivir esa desilusión de estar al contrario de como pensabas que ibas a estar, ¿vale? Y eso les afecta mucho, el tema del engaño les afecta mucho y lo sacan continuamente y hacen una cosa muy rara, ¿vale? Que tiene que ver ya con la expresión artística. Ellos hablan continuamente de la apariencia, es decir, por una parte se quejan del engaño, de que la vida es engañosa, de que no te puedes fiar de las apariencias, de que la gente es mentirosa, se quejan de todo eso, lo denuncian, o se ríen de eso, o intentan ridiculizarlo, o se amargan pensando en eso. Pero por otra parte, en sus propias obras artísticas, les encanta meter elementos de engaño, elementos de apariencia. Les gusta, no sé por qué, supongo que para intentar expresar ese trauma que han vivido, ¿vale? De modo que los textos de repente van a decir cosas que a lo mejor es lo contrario de lo que parece que quieren decir, o van a tener una interpretación distinta de la que parece que es la correcta, o en el teatro van a aparecer personajes que están disfrazados o que llevan máscaras continuamente, ¿vale? Porque quieren reproducir ese tema de que la realidad no es fiable, no es lo que parece. Aparte de eso, en la expresión artística tenemos que el estilo, ¿vale?, se va a volver recargado y difícil. Esto es una cosa fundamental. Tanto en la literatura como en el resto de las artes, el estilo se vuelve muy abigarrado, muy recargado y muy difícil. No es fácil interpretarlo. Muchas veces no sabemos ni siquiera qué quiere decir exactamente. Y cuando llegamos a saberlo es un reto, nos ha supuesto un reto averiguarlo, ¿vale? Eso les encanta. Si el estilo renacentista era fácil, era sencillo, quería que llegara, esto es lo contrario, ¿vale? Esto es un reto, no es para todo el mundo, hay que darle muchas vueltas y bueno, eso es lo que les gusta a ellos. Y otra cosa que les encanta son los contrastes súper fuertes, contrastes extremos, ¿vale? Y en ese sentido tenemos que recordar cuáles eran las figuras de contraste, ¿vale? La principal figura de contraste, que consistía en expresar dos elementos que eran contrarios entre sí, era la antítesis. No sé si la recordáis, ¿vale? La antítesis consistía eso, en expresar elementos contrarios. Por ejemplo, cuando Jorge Manrique decía ¿cómo se pasa la vida? ¿Cómo se viene la muerte? Pues ahí hacía una antítesis entre la vida y la muerte. O cuando Garcilaso de la Vega decía que vuestro mirar ardiente, honesto, enciende el corazón y lo refrena, ¿vale? Era como una especie de equilibrio entre una cosa y la otra. La antítesis, cuando se maneja bien, cuando se maneja de manera normal, normalmente crea esta sensación de equilibrio. ¿Qué van a hacer los barrocos para usar contraste y generar mucha tensión? No crear una sensación de equilibrio y de naturalidad, sino lo que ellos quieren, crear una sensación de una intensidad muy, muy fuerte. Pues van a convertir esa antítesis en un oxímoron, ¿vale? Os tenéis que quedar con este nombre, es una figura literaria, oxímoron. El oxímoron es una antítesis que hemos comprimido mucho y en la cual un término está complementando al otro, ¿vale? Ya no están puestos al lado, en equilibrio, sino que uno complementa al otro y de repente se vuelven imposibles, ¿vale? Quedan un concepto imposible. Por ejemplo, si yo digo hielo y fuego, eso es una antítesis normal y corriente, porque son dos elementos contrarios que están puestos al lado. Pero si yo digo que algo es un fuego helado, eso no existe. Son elementos contrarios, pero los he comprimido tanto que uno, que es helado, está complementando a fuego, ¿vale? Fuego es un sustantivo, helado es un adjetivo y hace de adyacente y se están complementando. El tema es que eso es imposible. Un fuego helado no puede existir, ¿vale? Bueno, pues esta figura de contraste extremo, que además genera esa tensión y reproduce algo contradictorio, engañoso, imposible, es una que le encanta a los barrocos, ¿vale? Que tenemos que recordar.